Hola a todos, hoy les traigo el ejercicio prometido que había como montado en la página. Entonces el problema dice que un profe de matemática en el grado décimo de una institución educativa San J hace un examen y la calificación va de 0 hasta 100 y en esta tabla se muestran los resultados que sacaron los estudiantes, ¿ok? Entonces nos piden determinar la población, la muestra y qué variable es, realizar la tabla de frecuencia sin intervalos, graficar y analizar un poco como la información dada. Listo. Este es un ejercicio de lo más básico. Entonces vamos a hacer la solución. Lo primero es lo que nos piden acá. En el punto A nos están pidiendo la población. La población, eso lo dijimos en el video anterior, es todo lo que comprende todo el espacio muestral donde se está haciendo el estudio estadístico. En este caso sería la institución educativa San J. La muestra es específicamente a quién se le aplicó la variable estadística. En este caso es a los estudiantes de décimo, específicamente a 20. Entonces esa es la muestra. La variable estadística es lo que se le preguntó, lo que se estudió pues en esto de la estadística, ¿cierto? Entonces la pregunta más obvia aquí es como ¿cuál fue tu calificación obtenida? O sea que la variable es la respuesta como a la pregunta estadística que yo realizo. En este caso, la variable entonces sería las calificaciones de matemática sobre 100, ¿cierto? Pues este sobre 100 como que sobra, pero sí, son calificaciones de matemática. Y listo. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con realizar una tabla de frecuencias sin intervalos. Entonces vamos a estar en eso. Para realizar esta tabla de frecuencia, que es el punto B, lo más recomendable es que esta tabla de datos sea ordenada de menor a mayor. Es como lo inicial. Entonces acá voy a mostrar como cada uno de los datos ordenados. Entonces datos de 50 tengo 3, de 65 tengo 2 y así sucesivamente, como se muestra aquí. Que es importante que luego de que usted los organice de menor a mayor, vuelva a contar a ver si tiene la misma cantidad de datos. En este caso, pues como dijeron que eran 20 estudiantes, pues yo aquí tengo 20 datos. Lo siguiente es pues ya realizar la tabla. Entonces esta tabla de frecuencia, como ustedes lo he explicado como en otros videos, pero bueno, la tabla de frecuencia normalmente tiene la variable estadística en el primer recuadro, tiene la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por último el porcentaje. Listo. En las calificaciones que vamos a colocar, vamos a poner los diferentes números. Como ya están ordenados de menor a mayor, pues aprovechemos esto. Entonces la idea es colocar cada número o cada calificación y cuánto de ese mismo número se repite. Listo. Entonces, por ejemplo, el número 50, ¿cuántas veces se repite? 3 veces. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos los números. El 65 se repite 2 veces. El 70 4 veces. El 73 una vez. 75 1. 80 2. 82 1. 84 2. 85 1. 90 2 y 95 1.
Cuando yo hago el recuento de todos los numeritos, esto que coloqué en la parte derecha me tiene que dar 20, es como el total. Entonces ahorita vamos para la frecuencia absoluta, pero acumulada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este número aquí pasa acá y este que puse acá, mano derecha, lo voy a sumar con el que está abajo, como lo indica la flecha. Entonces 3 más 2 serían 5, 5 más 4 9, 9 más 1 10, aquí serían 11, 13, 14, 16, 17, 19 y 20. Luego vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sale de la frecuencia absoluta y es cada numerito de la frecuencia absoluta lo vamos a dividir sobre el total. ¿Cuál fue nuestro total? 20. Entonces cada numerito de eso lo vamos a dividir sobre 20. Entonces en este caso 3 dividido 20, 0,15. 2 dividido 20, entonces 0,1. 4 dividido 20, 0,2 y así sucesivamente. Entonces, luego de tener cada numerito dividido sobre 20, entonces la frecuencia relativa acumulada es simplemente el primer número lo pasamos al frente y lo sumamos con el número que está abajo, como lo indica la flechita. Entonces 0,15 más 0,1, entonces 0,25. 0,25 más 0,2, entonces 0,45. 0,45 más 0,05, entonces sería 0,5. Y así vamos sumando. 0,5 más 0,05, entonces 0,55. 0,65, 0,7, 0,8, 0,85, 0,95 y 1. Cuando yo sumo todos los numeritos que tenían la frecuencia relativa, acá también me va a dar 1. Ahora, ¿cómo se saca el porcentaje? La frecuencia relativa la voy a multiplicar por 100, cada numerito, de forma individual. 0,15 por 100, entonces 15%. 0,1 por 100, 10%. Y así sucesivamente. 20%, 0,05 por 100, 5%. Y así sucesivamente. Cuando yo sumo toda esta fila, me debe dar 100%. O muy cercano. ¿Listo? En nuestro caso nos dio el 100%. Entonces, ya completamos la tabla de frecuencia. Y el punto C dice que hay que graficar y analizar la información que nos da pues esta tabla de frecuencia. Entonces vamos a hacer eso. Para graficar, entonces uno siempre grafica las dos primeras variables de la tabla. Lo que es la variable estadística y la frecuencia absoluta. Y yo acostumbro a colocarle el porcentaje también. Para hacer entonces un diagrama, en este caso que esto es barras, que es el gráfico más sencillo, entonces en el eje Y va a ser la frecuencia absoluta y en el eje X la variable estadística. En este caso la variable estadística sería calificaciones. Y lo que se hace es que en este eje voy a colocar cada numerito que hay en esa variable. Entonces 50, 65, 70, todos esos numeritos los voy a colocar acá de manera equidistante. Ahí más o menos me quedaron equidistantes. Y en el eje Y voy a colocar los números que aparecen. Entonces, si uno ve la tabla de frecuencia, el número mayor que aquí aparece sería el 4. Entonces voy a colocar números del 1 al 4 de manera equidistante. Listo. Luego, lo que hago es que miro
bueno, ustedes ya saben que aquí van 50, 65, tal cual como aparece en el mismo orden como aparece en la tabla de frecuencias. Luego voy y miro. Entonces, el 50, ¿qué numerito le corresponde de la frecuencia absoluta? 3. Entonces, la barra de este 50, su altura es ese, el número de la frecuencia absoluta, 3. El 65, ¿qué número le corresponde a la frecuencia? Un 2. Entonces voy y yo sé que la altura de la barra del 65 es 2. Y así voy colocando la barra de cada uno de estos numeritos. Entonces más o menos el gráfico les queda así. ¿Qué es lo importante? Bueno, que el ancho de las barras pues sea lo más equidistante posible. Listo. Entonces yo como que lo intenté a mano alzada hacer más o menos. Y yo luego le coloco los porcentajes de cada una de las barras. Entonces simplemente ir a la tabla y mirar qué porcentaje le corresponde a cada número. Entonces el 50 uno se va por su barrita y le corresponde un 15% y así a todos los demás. Yo le acostumbro a colocarle su porcentaje. Además de colocarle los porcentajes, pues yo acostumbro a colocarle como la linecita como de tendencia de todo el diagrama. Bueno, y ahí ya quedó el gráfico. Este es como el gráfico más fácil de la estadística. Y la pregunta C nos pide como decir un breve análisis como esta, además de la gráfica, pues como un breve análisis. Entonces uno lo que inicialmente ve es como, bueno, la mayoría del estudiante, o por lo menos la barra más grande, corresponde a la calificación de 70, ¿cierto? Pero uno también podría hacer como un estándar. Bueno, listo. Si uno lo que quería era que en el examen a los alumnos les fuera súper bien, entonces uno puede pensar, bueno, ¿cuántos estudiantes sacaron, por ejemplo, notas que bien para mí, por ejemplo, 4? Yo no sé, más de 80%, más de 80 en la calificación. Listo. Entonces, ¿cuántos chicos sacaron calificaciones por debajo de 80? Acá. Entonces uno podría mirar cuánta cantidad de la tabla de la frecuencia absoluta. Entonces el análisis más breve que yo saqué fue, entonces, 13 de 20 alumnos o estudiantes sacaron notas o calificaciones por debajo de 80. Simplemente basta con contar cuántos estudiantes por debajo de 80. Ahora, ¿cuánto corresponde esto en porcentaje? Ese 13 de 20. 13 de 20 corresponde al 65%. El 65% de los estudiantes de este ejercicio sacaron notas por debajo de 80. Eso implica que más de la mitad del salón sacó notas muy básicas, ¿no? Entonces como el análisis más breve como uno saca acá. Listo.